el cual nosotros vamos a ir a dibujar en nuestro cuaderno o en el modelo que ustedes van a tener. Ya, esta es una secuencia en la cual se sugiere de esta manera. Primero, nosotros vamos a buscar la línea del fulcro. ¿Ya? La línea del fulcro, hemos dicho que van a ser una línea, puede ser lineal, puede ser, en este caso, triangular, puede ser de forma cuadrilátera. ¿Ya? Eso es de acuerdo a los pilares que pueda tener. Entonces, una vez que nosotros hagamos todo eso, vamos a ver las vías de carga. Pueden ser dentro mucosoportadas, ¿ya? Y también puede ser, en este caso, implanto soportado. La prótesis removible, en la actualidad, el tratamiento tiene mayor éxito con los implantes. ¿Ya? Los implantes han venido a ser una parte en la cual los pacientes no pueden hacerse colocar en cada uno de estos lugares implantes. Imagínense, ¿no? Ponerles ahí 14 dientes en el superior, 14 en el inferior. No se puede. Primero, la parte económica. ¿Ve? Imagínense, ahorita un implante está $500, ¿no? Ahora multiplíquenlos por 14. Entonces, es bastante el presupuesto. También la anatomía del maxilar tampoco soportaría. Entonces, normalmente lo que se hace son unos 4 o 5 implantes que se colocan para colocar una prótesis sobre implante. ¿Ya? Las cuales pueden ser atornilladas o en todo caso pueden ser que salen, ¿no? O sea, es una especie, tienen como si fuese, digamos, un soporte de tipo redondo y hay el otro con una ucla. Entonces, como broche. Entonces puede ser de diferentes maneras. Pero la que más prefieren siempre los pacientes van a ser atornilladas. Bien, esta es la línea del fulcro. Nosotros vamos a buscar en los modelos, ¿ya? Vamos a buscar los dientes más distales. Por lo tanto, vamos a ver en cuál de los dos lados, o sea, en cuál de las dos cosas vamos a colocar. En este caso en específico, ustedes están viendo que está por mesial. ¿Por qué será? ¿Tendrá que ver algo la clase? ¿Qué pasa con la clase? En las clases 1, 2, siempre vamos a buscar ya un apoyo mesial. Normalmente se hace el distal, pero como es esto una clase 1 o clase 2, entonces si yo le pongo acá, entonces voy a hacer una palanca de primer género. Acá estoy buscando hacer una palanca de tercer género. Por eso es que está la línea del fulcro ahí. ¿Ya? Fíjense en estos casos. Acá, por ejemplo, en la cual se puede buscar, como en este caso distal, y acá. Entonces, vamos a ver, o sea, la línea del fulcrum viene a ser en todo caso una línea imaginaria por el cual nosotros vamos a poner los apoyos en nuestro modelo. Pero esta línea del fulcrum también nos va a dar una línea perpendicular, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, acá tenemos línea del fulcrum, acá, y perpendicular va a ser en este sentido. Pero como no pueden ser los incisivos centrales, se va recorriendo. El lateral tampoco puede ser. Entonces buscamos un camino. Por eso es que tiene aquí retenedores indirectos que están en caminos y no precisamente en incisivos centrales ni en laterales. Entonces, existen diferentes tipos de retenedores indirectos. Ya vamos a tener los apoyos oclusales, de alguna manera también nos sirven. Los apoyos
apoyos singulares nos sirven como retenedores indirectos. La placa lingual. Esta placa lingual, ¿en qué caso se colocan las placas linguales? Pregunta de examen. Ya se dice la cosa, ¿no? El gancho continuo o barra de Kennedy. Fíjense, esta de acá es también llamado doble barra, igual, ¿ya? Pero por su creador, Kennedy, se llama también gancho continuo o barra continua de Kennedy. Ya en vez de decir doble barra, igual. También podemos nosotros ver lo que son en extensión. También sirven como, en este caso, retenedores de tipo indirecto. Entonces, fíjense acá. Esto para nosotros es la línea del fulcrum. Y la bisectriz está yendo a dar, pues la parte media está yendo a dar como un retenedor indirecto. Ya nosotros siempre debemos colocar retenedores indirectos. De igual manera, fíjense acá. ¿Dónde va a ser su bisectriz? Este otro canino. Normalmente se buscan caninos. Si es lateral, lo llevamos en canino. ¿Ya? Si es central, igual lo vamos a escoger. La secuencia, hemos dicho primero, línea del fulcro. Hacemos una línea. ¿Ya? Después vienen los apoyos oclusales. Este es un apoyo oclusal que también se conoce como parte del retenedor. Y el retenedor tiene varios componentes. Entonces, el apoyo oclusal viene a ser, en este caso, una extensión rígida, ¿no?, de la estructura metálica. Además que estos va a transmitir la fuerza hacia el diente, la fuerza de la masticación. Va a hacer que la prótesis no se intruya en el sentido gingival o cervical. Entonces, estos apoyos oclusales siempre vamos a tener, ¿no?, en las superficies palatinas, linguales, y también van a estar en la cara oclusal, a nivel de las fosas. Normalmente nosotros vamos a tener estos apoyos oclusales en distal de los dientes pilares, ¿ya? Exceptuando en las clases 1 y 2, que vamos a buscar que sea en mesial. Ustedes esto ya hemos llevado las anteriores clases, que eran las funciones, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus funciones? Mantener los retenedores en su posición correcta, ¿no? Entonces, esos apoyos oclusales, fíjense acá, ¿no?, cómo es que va a hacer que no se puede introducir. Si no tiene apoyos oclusales, esto va a entrar hacia cervical y nos va a lesionar toda esa parte, ¿ya? Entonces, por eso son... Ahora, la forma del apoyo oclusal. En la cara oclusal vamos a dividir en 3, ¿ya? Y en 1/3 se debe preparar. O sea, estos apoyos oclusales normalmente el mecánico lo pone en la parte distal, ¿ya? Casi siempre. Pero el laboratorista no sabe cómo es su relación en la boca, porque normalmente nosotros no lo mandamos en el articulador, ¿no? Lo mandamos suelto y solamente el modelo inferior o superior, el cual estamos haciendo. Entonces, como no sabe, el laboratorista no los hace dibujo libre. O sea, los pone en distal donde él es más cómodo para él, ¿ya? Pero la literatura nos dice que nosotros debemos preparar en el diente. ¿Por qué? Porque si tiene oclusión, si nosotros lo ponemos encima, ¿qué va a pasar? Levanta la oclusión, ¿no ve? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Reducir? Si reducimos, como tenía contacto, igual nomás vamos a hacerlo desaparecer, ¿no? O el antagonista. Entonces, la literatura nos dice que nosotros tenemos que hacer la preparación respectiva.
con nuestras fresitas y todo eso, ¿ya? 1/3 de lo que es la cara oclusal. Ahora, el ancho, perdón, el ancho, ¿no? Sería mesiodistal. Puede ser 2.5. El alto, 1.5 por lo menos, en este caso, de grosor. Ya, eso es lo que se sugiere. En los dientes anteriores, un poco menos, 0.5 a 0.6, pero también les decimos que en los caninos no solo se pone en la superficie inclinada, sino que en todo caso podemos tallarle un poco, así como están viendo acá, ¿ya? O también se puede preparar con resina, esa parte, para no tallar el diente. ¿Qué pasa si nosotros hacemos con un plano inclinado? Entonces muchas veces eso no nos sirve de muy buena retención, ya que en el inferior, por sobre todo, el cíngulo solamente suele ser así como un resbalillo, ¿ya? Por lo tanto, no nos va a dar lo mejor de los apoyos. Entonces, estamos nosotros en apoyos oclusales, ¿no es cierto? Vienen los retenedores. Los retenedores. Estos elementos son los que van a ofrecer resistencia a que se quiera salir, en este caso, la PPR. O sea, ¿qué quiere decir? Que se va a oponer, son las fuerzas que se oponen, a que las PPRs vayan en sentido oclusal, que se salgan de la parte, ¿ya? Entonces, esos son los retenedores. ¿Qué tipo de retenedor será? Cualquiera de los dos que está ofreciendo retención. ¿Por qué? Fíjense acá, esta parte final del áquer está en la zona retentiva. En acá también está en la zona retentiva. ¿Ya? Entonces, esos brazos retienen. Tenemos áquer y el LPI. Estos son de tipo circunferencial y la otra en base. Ahora, el retenedor. Ya hemos llevado esto, ¿no ves? Componentes. Tiene brazos retentivos, brazos recíprocos, apoyo menor, cuerpo del retenedor. ¿Ya? El conector menor, obviamente, es el que va a bajar hasta el conector mayor, ¿no? Es el que conecta. Brazos retentivos. Esto es como un recordatorio, ¿no? Vamos a tener en el diente, vamos a ver 3 zonas, ¿ya? Una hemos dicho que se divide a nivel del ecuador, una parte expulsiva y otra parte retentiva. Pero en la parte media, o en este caso a nivel del ecuador, va a ser una zona de estabilización, ¿ya? Esta zona de arriba es la de soporte, por eso está ahí el apoyo cruzado. Y el áquer nos interesa que tenga esta dirección, no puede ir recto. Si fuese recto, solamente estaríamos hablando de un brazo recíproco, ¿ya? Entonces tiene que tener una trayectoria, fíjense, entra a la zona retentiva, pero tampoco puede estar todo en la zona retentiva, ¿ya? Entonces eso va a hacer de que no va a querer salir. El brazo opositor nos sirve para neutralizar, ¿ya? O también se llama estabilizador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la línea del ecuador y vamos a tener, en todo caso, ¿no?, que va a estar solo en la zona expulsiva o en la zona de estabilización, ¿ya? No se dirige hacia oclusal ni tampoco hacia cervical. Estos son los apoyos oclusales. Simple, doble. Ustedes ya han debido estudiar. Existen apoyos oclusales dobles, ¿no? ¿En qué casos? A ver, ¿en qué tipo de retenedor? En el seccionado, o mitad-mitad. ¿Ves? Estos son geminados. ¿En qué casos? A ver. Doble áquer. ¿Ves?
El cuerpo del retenedor es el que se conecta con el conector menor y lo que va a hacer el brazo retentivo, el brazo recíproco y el apoyo cruzado. O sea, es toda esa parte más gruesa de la cual se divide. Los requisitos. Estos retenedores deben tener o deben cumplir 6 requisitos. Uno, que es el soporte. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que no va a dejar que se introduzca, ¿no? Retención, que no se salga la prótesis. Estabilidad, con el recíproco, ¿ya? Y aparte también las placas de contacto proximal, los conectores menores, todos ellos van a cumplir ese requisito. Reciprocación, ¿qué quiere decir? Que si bien tiene aquí un brazo retentivo, tiene que tener un brazo que es recíproco o estabilizador. Ya por eso se llama reciprocación. Circunvalación, quiere decir que los ganchos, los retenedores que están viendo acá, miren, apenas hasta un poquito está pasando la mitad, ¿no? No sirve. Ya tienen que llegar hasta la parte, en este caso, que ya tiene contacto casi con la otra pieza. O sea, tienen que tratar de abrazar, ¿ya? Por eso se llama circunvalación. Y la pasividad, que los retenedores tienen 3 partes, el brazo del retenedor, ¿ya? A partir del cuerpo viene una parte gruesa, ¿no? Después vamos a venir que va a ir adelgazándose de a poquito en la zona de estabilización y la parte que está en la zona retentiva es más larga y es más delgada. ¿Ya? Así se va a ver. ¿Ya? No puede ser de grosor uniforme, solamente el recíproco puede ser uniforme. Mientras más delgado y más largo sea, mejor va a ser en este caso la retención. Aquí, este autor nos divide en retenedores extracoronales o supraecuatoriales y también en infraecuatoriales. Pero ya los conocemos, ¿no? Los supraecuatoriales van a ser los que están por encima del ecuador y los otros por debajo. Ya los que son los ganchos o los retenedores de tipo base. Ya tipo base y circunferenciales. Los circunferenciales tenemos áquer simple, doble áquer, de acción posterior invertido, seccionado, en anillo, en anzuelo y el mesionistal de rollos. Estos dos ya no se utilizan mucho. ¿Ya? En un principio sí había como una fiebre más o menos, en la cual estaban utilizando mucho. Pero no, se ha visto que no es tan efectivo, entonces nos quedamos solamente con esta parte. Pero ¿cuáles son los que más usamos? El áquer simple, el doble áquer, ¿ya? Y lo que va a hacer puede ser este seccionado, pero tiene indicaciones, que sabe cada uno de esas indicaciones. Los áquer. Los áquer están indicados casi en todos los casos, excepto en las clases 1 y 2, ¿ya? La contraindicación va a ser en extremos libres, ¿ya? Después podemos utilizarlos en clase 3 y en clase 4. Siempre, casi siempre, todos nuestros retenedores están ahí. Los doble áquer, fíjense, ¿ya? Cuando necesitamos que, o cuando vemos que la retención que estamos nosotros teniendo ahí no es suficiente, entonces tenemos que hacer agarrar en 2 dientes, ¿ya? Por eso, en esos casos, nosotros vamos a utilizar. Cuando existen pequeños espacios en los cuales se ha extraído una pieza, pero se ha ido cesando y no entra dientes, ¿no? En ese sector, también nosotros lo ponemos ahí y ya no necesitamos poner ningún diente, directamente viene con el cuerpo del retenedor. La de acción posterior es, en este caso, nosotros vamos a ver cuando estos dientes
En extremos posteriores también se utiliza, pero por sobre todo cuando tenemos nosotros que a nivel vestibular, por ejemplo, no tenga caries, o sea, no tenga buenas condiciones. Y si nosotros le ponemos eso, probablemente lo saque. Si ponemos en este caso un DPI, entonces podemos utilizar lo que son premolares y esmolares, ¿no? Tenemos de acción posterior invertida. De igual manera, fíjense acá. Si nosotros ponemos aquí un retenedor en barra, entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente lo saquemos constantemente, ¿ya? O sea, en todo caso, puede haber mayor proclividad a la caries. Entonces, nosotros hacemos que pueda venir, en este caso, desde la parte anterior a la parte posterior. Mitad, mitad, ¿ya? En estos casos, siempre se va a dar en premolares, más que en molares. En molares también se puede, pero casi siempre en premolares. Pero cuando están aislados, solo un solo premolar hay ahí. Ahí no le podemos poner, no le vamos a poner RPI, ni tampoco le vamos a poner un AQUE. Si nos vamos a tratar de esterilizarlo. Por eso es que se ve así. Fíjense, tiene doble apoyo. ¿Ya? De uno de los apoyos, acá se ve. Fíjense, de uno de los apoyos viene el retenedor. Del otro apoyo viene el receiver. O sea, no están unidas esas dos. Entonces es como que se le pusieron dos pilares, ¿no? Para que no se caiga a ninguno de los dos lados. Entonces, ese es el seccionado. En anillo. Esto es en casos de dientes mesializados y también lingualizados. En la cual nosotros, si vamos a la parte distal, no hay parte retentiva. ¿Por qué? Porque está mesializado. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos dar la vuelta. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. ¿No? Se va a dar la vuelta y viene a la parte mesial mismo, porque la parte mesial, como está inclinado, entonces tenemos mejor retención. Entonces, por eso da una vuelta. En anzuelo, hemos dicho que ya no se utiliza mucho, ¿no? O el de Bosch. Fíjense, de la misma manera, dientes mesializados, en la cual no encontramos por acá dientes inclinados, o no, en la parte más retentiva. Todo es en este caso expulsivo. Entonces, hacemos volver a la parte que va a tener mayor retención. El derroche. Esto es en dientes anteriores, se usaba mucho en dientes anteriores, ya como caninos, o sobre todo, en la cual baja el apoyo oclusal y a partir de ahí van a salir dos brazos que van a ir apenas a abrazar al diente, para que no se note todo, en este caso, el metal, ¿no? Las de tipo base, nosotros vamos a tener el I, el C, el Y, el T, el T. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener acá, por ejemplo, suficiente superficie. Todo esto está debajo, por eso se llama intraecuatorial también. Está por debajo de la línea del ecuador. Entonces, quiere decir que vamos a tener acá, ¿no? Que está por debajo y tiene mucho espacio, por lo tanto, puedo agarrarme mejor. Entonces, por eso se coloca. C, el C, de igual manera, fíjense, la línea del ecuador, no tengo mucho en este lado, entonces tengo que volver a esto. Entonces, por eso está ahí. El RPI, ya, este es el que utilizamos, pero tiene sus variantes. El RPT, el RPY, el RPC, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos. Solamente la terminación, termina así, recto, con una I. ¿Ya? Si es en C, se va a volver acá. Si es en T, va a ir así. Si es en Y, va a tener, en este caso, ¿no?, la bifurcación respectiva. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, este es el sistema RPI, que significa el R, que va a ser apoyo en mesial, ¿ya? La P, placa proximal, y la I, que va a ser, en este caso, el retenedor en barra. Puede ser I, C, T, Y, el que quiera. Ahí tienen uno más grande. Entonces viene de esta manera.
Fíjense, un conector menor que se va a unir con el retenedor en medio. Ya, aquí vamos a tener la placa proximal. ¿Cuánto debe ser la placa proximal? ¿Cuántos milímetros tiene que ser la placa proximal? 2 a 3 milímetros. ¿Ya? O sea, no es necesario que esto esté unido acá y entre todos. Simplemente es un pedacito, como un punto de contacto. Y lo que va a hacer acá, el apoyo cruzado. Ya que es lo mismo, ¿no? Fíjense. Por debajo siempre del ecuador. Ahora, entre lo que es el I, o la T, o la Y el conector, debe haber por lo menos unos 2 milímetros. O sea, no debe ser una cosita chiquitita, ni tampoco tan grande. ¿Ya? Entonces, podemos hacer, si por ejemplo este está muy grandota, entonces se pueden hacer sinuosidades y todo eso. A ver esto. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de gancho? ¿Esta? ¿Ah? RPC. ¿Este? ¿Esta? ¿Esta? Bien. Según la secuencia, también tenemos que ver las bases. Ya una vez que hayamos nosotros dibujado los apoyos y los retenedores, vamos a ir a ver las bases. Vamos a tener estas bases que va a ser en rejilla y en pivot. Siempre vamos a dibujar en pivot cuando solamente tengamos un espacio pequeño. Le falta un diente, por decir. Entonces, no, en ese lugar no le vamos a poner malla, le podemos poner pivot. ¿Ya? A las extensiones más largas le vamos a poner la malla para que venga ahí el acrílico. ¿Ya? De esta manera. Si fuese un hito acá, entonces solamente no es necesario toda esa malla, sino solamente el hito. ¿Ya? Entonces las bases vamos a dibujarlas después de haber dibujado lo que van a ser los retenedores, apoyos, todo eso. Entonces acá estamos bien. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se dibujan las bases? Nosotros nos vamos a ir en el reborde alveolar, ¿ya? En el reborde alveolar, de esta manera, ¿no es cierto? La parte más convexa, nosotros vamos a agarrar el lápiz y lo vamos a pintar. Ya quiere decir que es la parte media, como el ecuador, digamos, pero en este caso del reborde. Se va a pintar esa parte. Entonces, solamente hacia vestibular van a ir 1 milímetro más. ¿Ya? No pueden bajar, o sea, no pueden dar la vuelta con la mano. Solamente 1 milímetro hacia vestibular. Claro, toda la parte posterior se pone aquí, por ejemplo, está casi hasta el fondo de suelo, ¿no? Pero hacia este lado no podemos hacer de esa manera, ¿ya? Porque se puede volver repentino. ¿Qué viene? Los conectores. Los conectores nosotros las clasificamos en dos, mayores y menores. Los conectores mayores es el que nos va a proporcionar la estabilidad de la, o sea, prácticamente es el que nos da la estabilidad de la prótesis. Por eso tenemos que saber elegir bien. Ahora nos dice que nosotros debemos tener, ya hemos llevado esto, ¿no? Debe estar alejado en este caso de del margen gingival. Ninguno de los conectores puede terminar en el margen gingival. Ya debe estar separado. ¿Cuánto en los superiores? ¿Cuánto se debe separar? Parece que este examen va a estar. 5 a 6 milímetros. En los inferiores, ¿cuánto? Del margen gingival.
3 milímetros mínimamente. ¿Ya? Entonces, justamente los principios es lo que nosotros debemos cumplir, lo que debe hacerse. No podemos dibujar, bueno, no, a mí me gusta así. Han debido ver, por ejemplo, ahí en el internet unas arañas, ¿no? Bien bonitas figuras, ¿no? Entonces, se puede hacer eso, pero siempre respetando lo que dicen los principios. ¿Ya? Entonces tenemos de 5 a 6 milímetros y en el inferior de 3 milímetros, mínimamente. ¿Cuáles son los conectores mayores? Barra palatina simple, doble, cinta palatina o banda, placa palatina en herradura, parcial y total. La simple, fíjense, es la más simple y además la más delgada. ¿Ya? Las vamos a utilizar por sobre todo en los casos que sean bastante estrechos. Entonces, la falta de dientes va a ser mínima. Entonces, pero al ser tan delgada, muchas veces no nos da la suficiente rigidez en el soporte. Entonces, a esto nosotros podemos ponerle la barra palatina doble. ¿Ya? Pero la barra palatina doble es cuando nos falta en la parte anterior y en la parte posterior. Cuando también existe aquí, puede existir torus, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poner esta barra palatina doble es la más recomendable cuando falta delante y atrás. Pero si faltara solamente en la parte de atrás, en vez de la barra palatina ponemos la banda o cinta palatina, ¿ya? Que es un poquito más amplio, ¿ya? El grosor es mayor que en la barra palatina. Entonces, este también nos va a dar rigidez. Entonces, estos están indicados en clases 3, clases 1 y 2, casi en todas las clases, pero de acuerdo, ¿no? Siempre al caso. La placa palatina en herradura. Deberíamos usarlo cuando existen cosas que aquí nos perjudican. Por ejemplo, vamos a tener torus palatino, ¿ya? Torus palatino que va a hacer que no podamos nosotros poner ahí otro aditamento. Entonces, estamos viendo, nuestros laboratoristas son capos para eso. Hacen bonitos herraduras, pero no es de lo mejor, ¿ya? La placa palatina parcial también es muy indicado, pero abarca mucho paladar y los pacientes no quieren que perjudique, ¿no? Vamos a tener en clases 1, 2, 3 y 4, casi todas las clases están indicadas. La total, de igual manera, ¿ya? Sería uno de los mejores, pero también hay que ver que está tapando todo el paladar. Entonces, por eso, digamos, no, si bien es buena, no es deseable, ¿no? Entonces, vamos a tener de igual manera en clases 1, 2, en clases 4, clases 5, 6. Fíjense, en la actualidad existen otro tipo de combinaciones. Ya cuando solamente tienen 1 o 2 dientes, solamente se hace aquí, en el diente, y lo demás todo se hace acrílico. Ahora, ¿cuáles son buenos? Barra palatina posterior, soporte y rigidez pobres. Banda palatina posterior, esos sí son buenos, las bandas o cintas palatinas, ¿no? Que nos van a dar, en este caso, un excelente soporte y rigidez. La doble barra palatina también es excelente, ¿no? En herradura, fíjense, es pobre. Y estos dos también son excelentes, pero que no se utilizan. Las que más vamos a utilizar van a ser la doble barra y la banda palatina posterior. ¿Ya? Y la herradura nunca hay que desecharlo, ¿no? Los mandibulares, tenemos barra lingual, doble barra, placa lingual, barra sublingual y barra labial. Estos tres son los más utilizados.
Estos dos no se utilizan mucho porque al paciente va a molestar. Si es sublingual, por debajo de la lengua constantemente, ¿no? O sea, no es cómodo para el paciente. Y peor todavía si es vestibular. Pero hay algunos casos que sí se las debe poner. Por ejemplo, en dientes que están totalmente inclinados, no puede entrar por acá, ¿no? Entonces tenemos que poner a la fuerza las basas labiales. La basa lingual están indicadas en clases 3, pero también se puede hacer en 1 y 2 cuando tienen pilares fuertes, ¿ya? Y buenos rebotes. La doble basa lingual, ¿cuándo podemos hacer? ¿Cuándo utilizamos esto? ¿Ya han estudiado o no han estudiado? O sea, han aplazado por menos de mi grupo. 0. En los casos, por ejemplo, que puede existir acá, algunas prominencias, toros, mandibulares, de esos casos. Pero también se puede utilizar cuando no existen los 8 milímetros. O también utilizamos cuando estos dientes tienen cierto movimiento y nos sirve para feminizar los dientes. Cuando hay diastemas, pero cuando hay diastemas tenemos que hacer nosotros otro tipo de modificación. ¿Ya? La placa lingual, cuando medimos de acá a acá no hay 8 milímetros, entonces se vuelve en una placa lingual, ¿ya? La cual, como ustedes verán, tampoco tiene que tener contacto. O sea, las indicaciones nos dicen que debe haber de acá hasta la base 3 milímetros por lo menos en el interior, ¿no? Pero si no existiera ese espacio, entonces hay que sobrepasar esto, hay que bloquear con C. ¿Ya? No puede estar en contacto ahí, porque caso contrario vamos a hacer que la encía se pueda recorrer. Entonces, tenemos estos casos. Fíjense, también nos sirve como fertilizador, ¿ya? Y en casos de diastema. La basa sublingual quiere decir que aquí tenemos interferencias y tenemos que poner muy por debajo. ¿Ya? No es cómodo para el paciente. Y la basa labial, peor todavía si te ponen así, ¿no? Imagínense. Entonces, el diseño se hace de esta manera. Fíjense, ¿cuántos milímetros tiene que ver en un inferior? Mínimamente 8 milímetros. ¿Cómo tiene que estar repartido? Márgenes de borde 3, la base 3 y de la base al piso de la boca 2 milímetros. ¿Ya? Aquí está, fíjense. Que me estén fallando. Entonces, hemos llegado a lo que son los conectores menores. Los conectores menores no tienen y la extensión de las bases, ¿no? Estos son los conectores menores, que tienen ciertas especificaciones también. No podemos poner conectores menores si no hay 5 milímetros. O sea, entre conector menor y conector menor, por lo menos debe haber 5 milímetros. ¿Ya? Y la extensión de las bases. Ya en algunos casos, clases 1 y 2, ya hemos dicho, debemos acortar el número de dientes para hacer una palanca de tercer género. O sea, si hay espacio para un segundo molar, para un tercer molar, no, solamente le ponemos hasta el primer molar, ¿ya? Pero tenemos que extender hasta la papila piriforme, por lo menos hasta la mitad. No solamente ahí, también aquí hacemos una repisa bucal, la que hemos llamado en su momento lo que es la cola de castor, ¿ya? Que significa que viene normal y hacemos más grande todo ese sector, porque no hay inserción de músculos. Eso nos permite que tenga una mejor base, ¿ya? Entonces, con eso estaríamos concluyendo lo que son las extensiones de base, ¿ya? Ahora, en la práctica, ¿cómo van a hacer? Ustedes seguramente ya tienen los dibujos de esta manera, ¿ya? Las cuales primero van a hacer la línea del fútbol. Después vamos a buscar los apoyos occlusales. Van a dibujar sus apoyos occlusales, ¿ya? Después
vamos a poner los retenedores directos. Clase 1 y 2, RPI. A ver, si fuese normal, una clase 3, aquí. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Ahora, en ese transcurso, después de un retenedor directo, vamos a ver, vamos a buscar la bisectriz de esto, que va a ser aquí, ángulo de 90 grados. Pero ya les he dicho, central y lateral no nos sirve, ni en superior ni en inferior. Entonces, ¿qué hago? Recorro, sigue siendo lateral, nada, no me sirve. Entonces me voy al camino. ¿Ya? De igual manera, como aquí tengo dos caminos, entonces lo voy a poner en ambos, los retenedores indirectos. Entonces voy a dibujar mis retenedores indirectos. ¿Ya? Una vez que ya tenga, después de los retenedores, vienen los conectores. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner 2 milímetros, ¿no?, por encima del piso piso de la boca. Pero antes mediré. Tienen que ser 8 milímetros. ¿Ve? Entonces voy a medir. Aquí, ¿qué dice? ¿Es 8 o no es 8? Es 9. ¿Qué hacemos en ese caso? Igual seguimos, pues. Hacemos más gruesito la base. Ya no 3, hacemos 4, porque tenemos el suficiente espacio. ¿Ya? Medimos. Aquí, por ejemplo, nos da más espacio. Entonces podemos hacer mucho más grueso. Dibujamos. ¿Ya? Y una vez que tengamos ya el conector mayor, vamos a unir con lo que son los conectores menores. ¿Ya? También tenemos que respetar, ¿no? Fíjense el espacio que tiene. En superiores 5 o 6 y en los inferiores 3 milímetros por lo menos. También entre los conectores menores. Entonces tiene que haber ahí, ¿cuántos milímetros? Entre conector menor y el otro, 5 milímetros. Y hacemos nuestros retenedores indirectos, apoyos, retenedores directos, ¿no? Lo que es aquí, la base y posteriormente la extensión. Así van a dibujar ustedes. ¿Ya? ¿Listo? Eso es todo, amigos. Bien, eso es diseño, pero como se habrán dado cuenta, tienen que poner en todo lo que ustedes han aprendido con esto.